de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Bueno, continuando con nuestra información en este miércoles. Anteriormente estábamos con Sofi Casas, quien nos estaba refrescando la mente y diciéndonos, nos estaba diciendo a todos nosotros los colombianos que lo de Leiva es una cortina de humo allá por lo que sucedió en Manta, Ecuador. Entonces a nosotros los colombianos no nos van a engañar. Todo esto lo que están haciendo ahora, la crisis de los pasaportes, la crisis con Estados Unidos, que todo el terrorismo aquí en Colombia. No. Eso es tapando lo de Manta. Lo estaba diciendo esta periodista Sofi Casas. Había quedado pendiente y les estaba diciendo que después de Sofi viene el doctor Melquisedec Torres. Él es un abogado quien demandó al señor Leiva porque quería hacer un gran fraude a nosotros colombianos con un libro. Eso lo van a entender cuando él nos cuente la historia. Y además también nos está diciendo que todo esto de lo que nos está pasando en Colombia con lo de los pasaportes es porque hay una pugna entre el gobierno que quiere que sea la imprenta nacional la que imprima los tarjetones para el 2026 o imprima también los pasaportes. Que ya no sea Tomás Gray, que es una empresa que en este momento es la responsable, una empresa privada. Entonces quieres que sea la imprenta nacional que es del gobierno, desde el Estado. Por algo se están cociendo, dice por ahí el refrán, por algo se están cociendo las habas. ¿Quién sabe qué tendrán en la mente queriendo buscar que la imprenta nacional sea la que imprima pasaportes, que imprima los tarjetones, ¿sí? Además que la imprenta nacional dicen que ya sus equipos son viejos y obsoletos. Y esta empresa, Tomás, como es de propiedad privada, pues está al día con la tecnología. Pero no quieren así, crearon la crisis. Y vamos a tener también a Laura Sarabia, la baby canciller, porque ella pues muy sentida porque se va del gobierno del cambio y la vamos a escuchar también. Bueno, muy bien, entonces para todos mis colombianos, mi gente querida, oiga, y a propósito, en este miércoles 9, hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Nos faltan 393 días para que termine esta horrible noche, lo que nos han impuesto. Este señor, el que se cree el Hitler, el Aureliano Buendía, el popular cacas, borracho y drogadicto, consumidor de azúcar, fumador de marihuana. Él se cree el emperador de las Américas, es presidente de todo este continente. Sí, él es el presidente, sí. Y él es el que quiere que Colombia quede durmiendo, viviendo debajo de un poco de chatarra, porque le gusta cargar esa chatarra. Promover que nuestras ciudades, nuestras naciones queden en un basurero como Cuba. Y los seguidores le dicen a uno, deje de decir mentiras. Entonces, no voy a decir yo las mentiras, que las diga otro señor. Lo va a decir este señor abogado, Melquisedec, quien es el que nos va a hablar y nos va a contar sobre la trama y todo lo que hay con la imprenta nacional y esta empresa privada, Tomás Gray.
Escuchémoslo gracias a los servicios de el noticiero La Hora de la Verdad del doctor Fernando Londoño Hoyos y de Mar. Buen material, por eso hay que compartirlo, darle me gusta, comentar, eso nos ayuda a que este canal crezca, porque ya somos 1,278 personas, ya somos un buen número y ahí vamos avanzando. Escuchemos a este doctor lo que nos dice en este momento. Bienvenido a La Hora de la Verdad, gracias por atendernos. Hola, Demar, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha sido una de las personas que más seguimiento le ha hecho el proceso de Thomas Gregan Sons, pasaportes, Imprenta Nacional, Portugal. ¿Cómo se explica este enredo que se está armando en Colombia y que podría dejarnos sin pasaportes a partir del mes de septiembre, cuando se acaba el contrato que había suscrito Thomas Gray con el Estado colombiano en el mensaje de urgencia? ¿Cómo se explica todo este enredo? Demar, se explica por una sola razón, por la intención del presidente de la República, ilógica, irrazonable, absolutamente salida de toda proporcionalidad, de tener en sus manos, según él, en manos del Estado, en manos del pueblo, el control y el manejo de la identificación de los colombianos, de los datos de todos los ciudadanos, etcétera, y el proceso que conduce a la expedición de pasaportes. Una terquedad absurda del presidente, considerando primero que el Estado colombiano no tiene la capacidad de adelantar ni logística ni tecnológicamente esa tarea. Podría sonar loable que el presidente y el gobierno en general quiera que una empresa del Estado adelante un procedimiento como el de la expedición de los pasaportes, y eso lo hacen muchos países. Lo que pasa es que en los países donde eso se hace, como el caso particular de Portugal, de Francia y de otras naciones, hay unas empresas estatales con una experiencia no de décadas, de centenares de años. Por ejemplo, la Imprenta Nacional de Francia tiene 200, 300 años de existencia. La imprenta de Portugal otro tanto. Y así en otras circunstancias, las imprentas nacionales, con toda esa tradición, con toda esa experiencia, con toda esa capacidad tecnológica, pues tienen absolutamente la razón esos países en mantener ese monopolio estatal. El asunto es que en Colombia nunca la imprenta nacional ha tenido esa capacidad, ni ese es el objeto de la existencia de esta compañía oficial, que entre otras, a mi juicio, pues no tiene absolutamente ninguna razón para que exista hoy. Recuerdo incluso que en el primer gobierno de Juan Manuel Santos se intentó de alguna manera liquidar esa imprenta porque es absolutamente obsoleta, pero además de obsoleta, ya parece un museo, hay que decirlo, y lo digo con todo el cariño y el respeto por la gente que trabaja allá, que no son los responsables de esto, pero la Imprenta Nacional de Colombia no tiene absolutamente ninguna capacidad y lo ha demostrado con creces. Se intentó liquidarla en el primer gobierno de Santos y no se pudo porque hay una cantidad de gabelas sindicales que impiden que esa liquidación se produzca. Y ojo con esto, tener en manos de la Imprenta Nacional la expedición de pasaportes y de otros documentos de los colombianos no solo sería más costoso, porque tendríamos encima una cantidad de obligaciones laborales que cumplir con numerosos trabajadores, lo que hace más costosa la operación, por supuesto, sino que tendríamos el peligro de que ante cualquier controversia entre el sindicato y el gobierno, se paralice la producción, por ejemplo, de los pasaportes, como ocurre en otros escenarios donde existe un servicio estatal y se paraliza la actividad por alguna controversia que haya entre los sindicatos y el respectivo gobierno. Ese es un enorme riesgo que tenemos en el caso de que esa expedición de pasaportes quedara en manos de una empresa estatal, como es el caso de la Imprenta Nacional. No hay absolutamente ninguna otra razón que la ideológica del presidente, esa de estatizar todo, de creer que el Estado es el magnífico operador de todos los servicios de los colombianos, contra la evidencia. Recordemos que desde los años 90 y 80 han desaparecido numerosas empresas del Estado. ¿Por qué? Por su ineficiencia, por su obsolescencia, por su enorme costo para el resto de los colombianos.
Las empresas del Estado que han desaparecido no lo han hecho simple y llanamente porque a un gobierno se le dio la gana. Han desaparecido porque no prestan el servicio adecuado y porque se encontró que en buenas condiciones operadores privados tienen la capacidad, tienen la experiencia y le generan menor costo a los colombianos y menor traumatismo. ¿O acaso hemos visto durante todos estos años que la expedición de pasaportes haya tenido un traumatismo porque hubo un paro en la planta de producción de pasaportes? Nunca. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el contratista privado tiene que garantizar por encima de todo que entrega el servicio en las condiciones que sea. De manera que esa es, a mi juicio, la única razón. Un capricho ideológico del presidente de la República. Has hablado de la imprenta nacional y has dicho algo que es definitivo. La imprenta nacional es casi un museo, no tiene la capacidad y la tecnología, los medios técnicos y logísticos para poder imprimir pasaportes. ¿Hay antecedente de algo que nos permita entender esa obsolescencia en la que se encuentra la imprenta? ¿Ha habido otros encargos en los que no haya podido responder como se supone que debía haberlo hecho? Y eso demuestre que efectivamente, si no pudo lo menos, ¿cómo va a poder lo más, que es imprimir un pasaporte? Dos ejemplos muy recientes de Mar que los he denunciado con todos los documentos. Uno que es absolutamente diciente de esa incapacidad absoluta de la imprenta. La Policía Nacional contrató a la imprenta en el año 2023 para elaborar diplomas de los cursos y de otras actividades que adelanta la policía. Y la contratación fue por cerca de 800 millones de pesos. No tengo aquí el dato exacto. La imprenta no tuvo la capacidad de imprimir los diplomas de la Policía Nacional y le tocó abrir un proceso de contratación para buscar una empresa privada que le hiciera los diplomas a la imprenta para que ésta a su vez se los entregara esos diplomas a la Policía Nacional. Y adivine quién se ganó la licitación, porque era la única empresa que le entregaba rápidamente y de mejor manera los diplomas a la imprenta. Thomas, Gregg & Sons. No. La Thomas empresa Gregg se ganó la licitación. Y eso no podría llegar a ocurrir, pienso yo, porque... Perdón, y le doy el otro ejemplo. La expedición de las cédulas de extranjería. Un episodio en el que denuncié oportunamente que había una absoluta incapacidad, no solo de la imprenta, sino de una compañía mexicana, Accesos Holográficos, que la imprenta tenía como aliado estratégico. Una empresa mexicana que solamente tenía en Colombia una oficina, si mal no recuerdo, en la calle 100, y un funcionario, según sus estados contables y de seguridad social. Esa compañía mexicana de accesos holográficos supuestamente le garantizaba a la imprenta que sería el aliado estratégico con toda la tecnología para lo que la imprenta necesitara. Pues Inmigración Colombia contrata a la imprenta nacional para que elabore las cédulas de extranjería. Ya hemos visto, se ha publicado por parte de otros medios que también hicieron seguimiento, la manera tan deficiente en que se ha hecho esa tarea de las cédulas de extranjería. El contrato empezó a ejecutarse tarde, ha tenido problemas tecnológicos, han tenido que devolver numerosas cédulas por fallas en el diseño, por errores en la impresión, las máquinas que consiguieron inicialmente no servían, después Inmigración Colombia entregó unas máquinas de su propiedad, etcétera. Recuerdo incluso de manera absurda que una jueza me ordenó disque rectificar porque yo demostré que Accesos Holográficos no tenía absolutamente ninguna capacidad de prestar ese servicio en el país, y la jueza no sabe de dónde ni por qué termina diciéndome que yo tenía que rectificar que la empresa sí la tenía. Cuando contrató de evidencia se demostraba que no tenía esa capacidad. Afortunadamente el Tribunal Superior en segunda instancia revocó esa tutela absurda, pero esto demuestra a las claras que la imprenta nacional no tiene ninguna capacidad. Además de eso, Ademar, si fuese cierto, como lo dicen, que el convenio con Portugal es para que de aquí a 10 años nos entreguen el conocimiento, las máquinas, etcétera, para que realmente sea la imprenta la que lo haga, ¿y por qué no hacemos eso con el operador que tenemos hoy? Exactamente lo mismo. Hagamos el convenio y no nos complicamos yendo a Portugal con el cuento del gobierno de que es que los datos de los colombianos están en manos de una empresa privada colombiana.
y como no queremos que los datos de los colombianos estén en manos de una empresa privada colombiana, se los vamos a entregar a dos gobiernos extranjeros que son Portugal y Francia. Esto a todas luces es absurdo, Odemar. Esta salida de Laura Sarabia, aquí vamos a un poco más de política, saliéndonos de la línea de investigación. Esta salida de Laura Sarabia en medio del supuesto roce con Alfredo Sade, porque él la desautoriza, e inclusive da órdenes tan complejas como la de sostenga el stock, reguecitas, eso es lo que dice Laura Sarabia, para lograr tratar de resolver que se les viene. Porque evidentemente en septiembre, una vez no esté Tomás Gregan Sons, no hay lo que dijeron las bodegas petristas, es que había un stock importante de pasaportes y que tranquilos, que esto se solucionaría. Pero además se atreven a decir que pueden traer una empresa y que más o menos de la noche a la mañana pueden imprimir pasaportes como si eso fuera una fotocopiadora. ¿Qué hay detrás de todos esos enredos o qué calcula frente a esos enredos Laura Sarabia, Alfredo Sade, Gustavo Petro, Armando Benedetti? ¿Qué enredo tan grande entre esta gente? De Marvel, es que Laura Sarabia se va porque ella no acepta esas órdenes del presidente y que le pone por encima a un señor que tiene unas características absolutamente complicadas, es decir, otra cosa, como el señor Alfredo Saade, que se hace llamar pastor, que entre otras se ha demostrado que no es pastor de ninguna iglesia, etcétera. Pues esa es la versión oficial. Ella alega que no va a adelantar esa orden del presidente de no prorrogar el contrato con Thomas y que por lo tanto se haga todo con Portugal y con la imprenta. Esa es la versión oficial. Detrás de eso, ¿qué hay? Hasta hoy no lo sabemos. Laura Sarabia, que acumuló enorme poder en el gobierno. El más gran poder que hubo durante este gobierno lo tuvo la señora Laura Sarabia. Recordemos, empezó como jefe de gabinete, después como directora del Departamento de Prosperidad Social, posteriormente o antes de Prosperidad Social estuvo como directora del Departamento de la Presidencia, de lo que se llama la Secretaría General de Presidencia. Luego se produce ese choque con Benedetti, la revelación de esas conversaciones absolutamente grotescas de Benedetti contra ella, etcétera. Y Petro toma la decisión de separarlos a ambos del gobierno. Benedetti era embajador en Venezuela. Es una larga historia en tan poco tiempo. Y Laura Sarabia, a pesar de que sale en ese momento del gobierno, tenía tanto poder ante Petro que siguió ejerciendo sus tareas. Me consta que siguió haciéndolo, porque cuando se produjo aquel episodio de Nicolás Petro que iba a confesar todo y confesó, no hay que olvidar que el señor Nicolás Petro confesó sus delitos, los confesó y están los videos y están las declaraciones firmadas por él y confesaba sus delitos que afectaban la campaña presidencial. En ese momento, la persona que coordinaba las tareas desde la Casa de Nariño, a pesar de que no tenía ningún cargo, era Laura Sarabia. Luego vuelve al gobierno y Petro la nombra en la Cancillería. Ahí empieza a perder esa cercanía tan estrecha con el presidente Petro, etcétera. Aparece Benedetti empieza a desplazarla a ella. Todo esto muy rocambolesco, muy exótico, una cosa absurda en cualquier gobierno serio. Y es una mujer que tiene tanta información, que tiene tantos secretos, que tiene tantos datos y tanto poder acumulado del gobierno nacional, que a mi juicio no parece razonable que es la única razón por la cual se vaya es por este episodio. Simplemente motivo que encontraron entre ella y el presidente Petro para justificar que sale del gobierno, pero dudo muchísimo que una mujer que ha tenido ese protagonismo tan de primer nivel, a tan corta edad, con tan poca experiencia en el Estado, es una mujer que llegó, cuya única experiencia antes del 7 de agosto de 2022 era haber estado en la UTL del senador Benedetti. No tenía más experiencia, absolutamente ninguna. Y pasa a ser la mujer más poderosa del gobierno, incluso en muchos episodios, ojo, más poderosa del gobierno por encima de Verónica Alcocer, que harto poder ha tenido durante este gobierno también. Yo no creo que esa sea la versión real. Ahí hay una cantidad de cosas que seguramente en algún momento sabremos. Es una mujer que sabe que si pierde este cargo puede tener una alta desprotección, porque una cosa es ser canciller o ser directora del Departamento de la Presidencia
y otra, estar por fuera del gobierno frente a tantas cosas que tiene que responder. Laura Sarabia es una mujer que va a tener que estar paseándose por los pasillos de la justicia durante un muy buen tiempo, porque hay muchos elementos que permiten avisorar que la justicia le va a pedir numerosas explicaciones. Ahora quiero preguntarle por otro capítulo y lo dejo ir con esta pregunta porque quisiera escuchar su opinión. Esto de Álvaro Leiva el fin de semana y nos lanzan esa segunda parte, ¿no? La primera parte fue hace 8 días, 8 días después, la segunda parte, que los audios filtrados, que cuando yo veía la forma en cómo se redactó el artículo decía audios filtrados por la presidencia, porque Gustavo Petro había hablado de esos audios. Por supuesto. Claro. La presidencia de la República es la que tenía esas grabaciones, nadie más. Y después sale entonces Álvaro Leiva a dar unas explicaciones el fin de semana de los audios. ¿Y ahí qué se saca? Leiva es un hombre muy complicado, muy complejo. Leiva es un hombre con unos antecedentes harto cuestionables. Es una persona que ha estado en escenarios bien difíciles del país, difíciles en el sentido de que se relacionó con algunos de los peores criminales que hemos tenido, como Tiro Fijo, era hombre de confianza de Tiro Fijo en las FARC, tenía un papel muy importante en la relación en su época, cuando los secuestros masivos para adelantar tareas, entre comillas, humanitarias, llega al gobierno, a mi juicio, y lo dije en su momento, cuando lo nombra Petro como canciller, a mi juicio Leiva llega como una cuota del Partido Comunes que antes eran las FARC. No hay ninguna otra razón política para que Leiva haya llegado a la Cancillería en ese momento, porque Petro había tenido el respaldo de muchos grupos políticos y seguramente tenía otros nombres ahí en la carpeta para canciller y decidió jugársela por Leiva con el cuento de que Leiva era el hombre de la paz. Leiva echó carreta con eso, incluso le quiso cambiarle el nombre a la Cancillería diciendo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Paz, y así la ponía, etcétera. Y luego sale del gobierno, Leiva es respaldado por Petro a rajatabla cuando se produjo todo el episodio inicial de los pasaportes. Incluso hubo fuertes críticas de Petro a la procuradora Margarita Cabello por la destitución de Álvaro Leiva. Y ahora pues se volvieron aparentemente enemigos irreconciliables. Ahí hay una cantidad de cosas absolutamente inexplicables. Las cartas de Leiva pues dejan entrever una cantidad de episodios muy vergonzosos para el país de parte del presidente de la República, lo dice Leiva. Y ahora tiene un papel que a mi juicio va a ser muy triste final para él de su vida política. Porque Leiva, por un lado, sabemos, quienes hemos seguido su vida, lo hemos denunciado, incluso por aquel episodio lo denuncié a Leiva siendo canciller por la pensión gigantesca que tiene de nosotros los colombianos, gracias, entre otras, a unos libros chimbos. Yo me leí uno de esos. Hágame el favor. Uno de La Paz, que tiene como 110 páginas y que lo encontré en la biblioteca del Congreso de la República. No encontré el segundo libro. Debe ser el único sitio donde lo tienen. Sí, es el único sitio donde lo tienen, es verdad. Sí, no existe en otro lado. Y pues, qué horror. O sea, y con esos libros le añadieron 2 años por cada libro para esa pensión multimillonaria que en buena hora el Fondo del Congreso, el Fondo de Previsión del Congreso demandó. Leiva es un hombre... Primero, Leiva es un hombre que nace en la cuna del poder. Era hijo de quizá el hombre más importante o uno de los más importantes que tenía a su lado Laureano Gómez, que era Jorge Leiva. Y después desarrolla su carrera en el Partido Conservador, se aísla o se separa del Partido Conservador en los años 80, cuando se vuelve el hombre de confianza de alias Tiro Fijo. Y esa carrera de Leiva y de su hijo buscando negocios, en algunos casos, por supuesto, legítimamente, pero en otros, como en este, pues el hijo de Álvaro Leiva ha sido un hombre relacionado directamente con la búsqueda del negocio de los pasaportes en Francia, en Alemania y en Portugal. Es que aquí ha habido una cantidad de interesados por ese negocio de los pasaportes que dejan entrever, por supuesto, o no dejan entrever. Está clarísimo que hay una cantidad de gente detrás del negocio. Porque este negocio
esté en manos de Portugal o de Francia o de Alemania o de Thomas Gregg, pues es un negocio. Eso tiene una rentabilidad como cualquier otro negocio. Y es un negocio que vale una cantidad de plata que no parece tampoco. 400.000 millones de pesos, seguramente parte del contrato era eso. Anualmente son 210 mil millones, más o menos, anualmente. Pero y hay muchos negocios del Estado que valen mucha más plata. Entonces, uno no entiende ahí finalmente por qué tanto interés en un asunto que no es de tan alta proporción frente a lo que significa contratar con el Estado. Hay empresas que tienen contratos mucho más grandes con el Estado colombiano. Entre otras, la ONIC, la Organización Indígena del Cauca, ha tenido 300.000, 400.000 millones de pesos. Y eso sí que se los han gastado como les ha dado la gana. Ahí no han entregado ningún servicio a los colombianos. De manera que Leiva, en este caso, no sé, yo termino muy confundido de realmente qué papel quiere jugar en esto. Al final, creo que va a ser un final muy triste para este hombre, que quiso ser importante en el país, pero nunca lo fue. Lo hizo por los caminos equivocados. Y quiero, perdóneme, Demar, porque usted, su título aquí del tema es Colombia se quedará sin pasaportes. Ojo, este contrato se acaba el último día de agosto, por fecha, pero se puede acabar antes por plata, porque este contrato se ejecuta de acuerdo con la demanda que haya de pasaportes. Y entonces el contrato dice que se acaba el último día de agosto o cuando ya los recursos se agoten. Al contratista le pagan mes a mes por el número de libretas de pasaporte que haya entregado. Y como aumentó la demanda significativamente en los últimos días, la información que tengo de primera mano, y me la van a corroborar con datos esta semana, espero que lo hagan, es que ya el presupuesto se está agotando rápidamente. Y el contratista le dirá al gobierno, la plata se acabó. Yo no le puedo hacer más a pasaporte porque el contrato dice que yo termino mi tarea o el último día de agosto o en el momento en que la plata se acabe. Porque eso tiene un volumen de acuerdo con la plata disponible, que son 206.000 millones de pesos. En ese momento, ¿qué va a hacer este señor mercachifle Alfredo Saade? Este pelafustán Saade, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a decir a Colombia? Que Thomas Gregg o que la UTE, como él la llama ahora, la Unión Temporal, y no quiere llamarla Thomas, es la responsable de que el país se quede sin pasaportes. No, ellos cumplen el contrato, lo están cumpliendo. La responsabilidad absoluta será de este señor impresentable y del presidente de la República, que lo ha respaldado a rajatabla en esta idea absurda, en esta idea peligrosa para los colombianos. Y la Procuraduría, hablando de investigaciones y pesquisas para determinar que se cumpla o no se cumpla, ¿hará alguna cosa entonces? Porque, pues sí, nos vamos a quedar sin pasaportes. Pues hace la tarea a la Procuraduría que le toca, creo, tiene que hacerla, pero de ahí en adelante que la Procuraduría pueda hacer algo, es que este es un tema logístico. Esto no es un tema ni legal ni de administrativo, no, es puramente logístico. ¿Cuántas libretas de pasaporte debe entregar el contratista? Las que diga el presupuesto y hasta la fecha en que dice el contrato. Y si antes de esa fecha se acaba el presupuesto, se acaba el contrato. Y no hay posibilidad técnica, logística en Colombia para que al otro día haya Portugal o Francia o Alemania o la imprenta nacional que le suministre los pasaportes a los colombianos. No existe, no existe. Eso es una verdad de apuño. Yo veré al señor Saad, este caballero, quién sabe, diciéndole qué a Colombia, qué locura se le va a ocurrir, porque el señor tiene dificultades mentales en algunos casos. Y no sé qué va a pasar, pero que están metiendo a Colombia en un lío gigantesco, o vamos a terminar, ojo, este es un pronóstico probable de Mar, o vamos a terminar en lo mismo que terminó el intento de Petro, siendo alcalde, de privatizar las basuras de Bogotá. Armó el caos, la ciudad se llenó de basuras, sacó a las patadas a los contratistas privados para que pocos días después tuviese que llamar a esos contratistas privados a que le arreglaran el problema, porque no había ninguna otra posibilidad de que ese problema se arreglara sino con
los vehículos y los operarios y la maquinaria de esos contratistas privados. Eso fue lo que pasó en su momento en Bogotá. Seguramente podemos terminar aquí en lo mismo, que el señor Saade le va a tocar salir a decir que sí, que le tocó llamar a los señores de Thomas Gregg a que le ayuden a resolver el problema, mientras miran a ver qué hacen con Portugal, que ojo, ya lo revelé la semana pasada, no es el que va a imprimir los pasaportes, lo va a hacer la Imprenta Nacional de Francia, según dice la propuesta que presentó Portugal y que fue aceptada por Colombia en octubre del año pasado. Esto pudiera ser entonces, la Imprenta Nacional asume la expedición de pasaportes, pero subcontrata a Portugal y con Portugal subcontrata a Francia para sacar los pasaportes. Recordemos una cosa, Demar, la función de expedición de pasaportes, lo dice la ley, es de la Cancillería y es una función indelegable, dice la ley. Y esa función la ejerce a través del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que tiene la plata para contratar. El fondo tiene un convenio firmado con la Imprenta Nacional. Tiene a su vez un acuerdo previo firmado con Portugal. Aquí la figura que han intentado implementar es que Portugal, en convenio o contrato gobierno a gobierno, eso legalmente además tampoco lo han dicho porque no tenemos el documento a la mano, no se ha firmado, debería ser gobierno a gobierno, entre Colombia y Portugal, la imprenta de Portugal, la Casa de Moneda de Portugal, se encarga de suministrar esa logística, acompañada por la Imprenta Nacional. Pero en este papel la Imprenta Nacional no cumpliría en realidad nada porque no tiene con qué. Simplemente estaría ahí al lado mirando, seguramente lo que dice el convenio es adquiriendo la experiencia para que posteriormente a lo largo de 10 años la imprenta se encargue de esa tarea en el país. Un término además, ojo, que desde el punto de vista legal yo lo veo bastante dudoso, Demar, porque esto no puede ser una concesión. Las concesiones están diseñadas estrictamente para otras labores del Estado, para otros servicios, no para proveer un producto físico, proveeduría de un documento. No existe esa figura de una concesión. ¿Cómo harán para justificar que se firme un contrato a 10 años? Si no es una concesión y es una proveeduría de un documento simplemente, no sé, o sea, la figura, pues, bueno, con este gobierno cualquier cosa se puede esperar, pero evidentemente ahí la situación creo que es absolutamente confusa. Doctor Melquisedec Torres, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Muy oportuna su declaración y su aclaración sobre el proceso de pasaportes en el país. Un feliz día, muchas gracias y aquí nos vemos de nuevo. Gracias, Demar, por su invitación y a toda la audiencia un buen día para todos. Bueno, muy bien, ahí estaba este señor, este abogado, Melquisedec Torres, dándonos una cátedra de lo que está pasando entre la Imprenta Nacional, que dice que es vieja y obsoleta, con esta empresa privada, Thomas Gregg, que es la que imprime los pasaportes e imprime muchos papeles de valores, y además también es una transportadora de valores, pero que ahora no la quieren dejar, sino quieren es que sea la Imprenta Nacional, quién sabe qué se estén tramando. Eso lo dice este señor Melquisedec. Además también nos contó que él fue el que demandó a este señor Leiva porque quería darse una pensión supermillonaria, trimillonaria, a costilla de los colombianos con unos famosos libros que él decía que tenía. Ahí nos contó la historia. Y así son estos personajes corruptos, estos personajes que les gusta la ruina, que hablan del cambio, claro, el cambio de Guatemala a Guatepeor, peor la corrupción que antes. Teníamos corrupción, ahora sí que estamos con super corrupción. Y ahí vimos este material. Les tengo lo que dice esta baby, la baby canciller. Gracias a Impacto, vamos a ver cómo es que esta mujer que salió en estos días aquí en
en Colombia. Vamos a ver, vemos la nota. Fueron 3 años de mucho trabajo a su lado, obviamente una carga de emociones muy importante, pero me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con que trate de llevar cada uno de los cargos en la máxima altura, en la máxima disciplina y sobre todo que le entrego al país mi gestión y le deseo los mejores de los éxitos a la nueva canciller Rosa Villavicencio. ¿Qué se necesita para pertenecer a la izquierda? La respuesta es sencilla, simplemente no tener ninguna línea ética para poder delinquir diligentemente en favor de sus intereses mafiosos, sin el inconveniente de los cargos de conciencia. Si algo le dejó de aprendizaje a Colombia la administración Petro, es que la tal izquierda no es una orilla política, sino una bacrim estructurada para catapultar a quienes demuestren con creces tener rasgos abiertamente antisociales y sociópatas. Así que, si usted alguna vez se lo ha preguntado, la respuesta es sí. Colombia sí puede seguir cayendo más bajo, mientras se niegue a entender que la izquierda criminal no debe seguir siendo legitimada en las urnas. Impacto 24/7, noticias con la verdad. Bueno, quiero devolver este material de Impacto 7 aquí con el tema de la baby canciller. Quiero colocarles un poquito y les digo lo siguiente, estas palabras. Fueron 3 años de mucho trabajo. Claro, mucho trabajo. Yo me imagino la cantidad de pañales que tuvo que haber cambiado porque le tocó esa tarea. Eso lo dijo Leiva. Cuando el borracho y drogadicto, aquí en Colombia decimos, se hizo en la ropa, como los bebés. Acuérdese que los bebés se hacen en la ropa. Eso todo mundo lo hemos hecho, lo hicimos y lo seguirán haciendo. Se hacen en la ropa. Para eso existieron y ahora se crearon los pañales desechables. Antiguamente no era así. Ahora pues cambió. Por eso ella dice que un duro trabajo, yo me imagino ese duro trabajo que le tocó. Fueron 3 años de mucho trabajo. Mucho trabajo. Lado, obviamente una carga de emociones. Una carga de emociones. Fueron 3 años de mucho trabajo a su lado, obviamente una carga de emociones muy importante. Una carga de emociones, claro. Tener que limpiar un borracho drogadicto como los bebés, ponerle pañal, eso debe ser en un avión, eso lo dijo Leiva. Debe ser impresionante. Impresionante la fetidez que tuvo que soportar, la cantidad de tapabocas que tuvo que haber usado. Bueno, si no tenía guantes, como dijo Francia, muy de malas, aguántese porque es su patrón. Aquí hacen lo que yo diga, aquí hacen lo que yo mande, gústele o no les guste. Eso lo dice Francia. Muy de malas. Pobrecita esta mujer lo que le tocó vivir en estos 3 años. Y a eso se suma porque ahorita se va a ir y está diciendo que con la frente en alto, pero acuérdense que posiblemente a sus espaldas, quién sé cuántos muñecos tenga. Que nosotros los colombianos sepamos, hay uno, el coronel, que hasta este momento no se sabe qué pasó. Se dice y se presume y están diciendo que fue que se eliminó él mismo, aunque ya la gran mayoría de colombianos no creemos eso, fue que lo eliminaron, lo mandaron para el barrio, los acostados fueron otros, para el descanso eterno. Ella dice que se va con la frente en alto. No sé si ustedes le crean. Pero me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con que con la conciencia tranquila. Y ustedes saben, nosotros sabemos que nosotros podemos engañar a los humanos. Le podemos decir todas las mentiras que se puedan decirle, pero no menos a nuestra propia conciencia. Eso sí no se puede engañar. Eso sí no la puede engañar este personaje, si es que tiene que ver con los muñecos que tiene a sus espaldas.
Ella dice que se va con su conciencia tranquila. Emoción es muy importante, pero me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con que trate de llevar cada uno de los cargos en la máxima altura, en la máxima disciplina y sobre todo que le entrego al país mi gestión y le deseo los mejores de los éxitos a la nueva canciller Rosa Villavicencio. Pobrecita este personaje, todo lo que le tuvo que haber pasado. Tengo por acá un video ya voy a ver si lo encuentro, para ir despidiendo esta transmisión. Un video que tengo de cómo es un petriste cuando le preguntan qué le gustaría, y lo vamos a ver si lo encuentro así, de par patadas por acá. Los famosos, lo mío, vamos a verlo. Ya para despedir, voy a cerrar aquí con la baby. Pobrecita, esta mujer lo que le tocó vivir. ¿Usted quisiera salir adelante? No, qué pereza, lo mío es el petrismo. Ahí está. Así son. Eso lo dicen todos esos que la cabeza está quemada, la masa encefálica tostada, eliminada por el consumo del azúcar. Porque aquí vienen a insultarme, a decirme, no diga mentira, no sea mentiroso. ¿Por qué dice mentiras? Entonces no lo digo yo, lo dijo el doctor Melquisedec y lo dice también Sofi. Y ahí les dejo arriba en la tarjetita, ahí arriba, para que miren a Sofi si no la han mirado. Estas dos transmisiones son paralelas para poder entender la crisis que nos han impuesto en Colombia. Lo de los pasaportes, con esa imprenta vieja y obsoleta, y lo de Sofi que está diciendo, arriba está la tarjeta, que está diciendo que lo de Manta Ecuador lo quieren tapar aquí en Colombia con Leiva. Estos borrachos y drogadictos que se les quemó la cabeza por el consumo del azúcar, por el consumo, su dosis personal de marihuana, y cuando les preguntan que si quiere desarrollo y quiere progreso, y eso es lo que contestan. ¿Usted quisiera salir adelante? No, qué pereza, lo mío es el petrismo. ¿Usted quiere salir Así adelante? No, qué pereza, lo mío es el petrismo. Y ahí estaba el otro también que está en el anterior video, en el video donde está Sofi, lo de la primera línea que dice que Petro ahora los abandonó. Pero si abandona a los hijos, pues los tiene abandonados a los de la primera línea. Pues bueno, muy bien, muchas gracias. Ya me despido y les dejo esta nota para que compartan. Yo escucho Hosman Noticias. Escucho la noticia que los demás medios callan.